Yo quiero empezar hoy con este tema de la Cámara de Diputados. La situación que se presentó en el día de hoy, la oposición unificada logró que finalmente el Partido de la Liberación Dominicana no pudiera conocer la solicitud del presidente Danilo Medina de declarar o extender el estado de emergencia por 17 días más. Faltaron 3 diputados, fundamentalmente, al partido de gobierno para poder hacer el quórum que permitiera la aprobación del estado de emergencia. Y entonces se convocó nuevamente a la Cámara de Diputados para el próximo viernes. Si no hay una negociación, o más bien un acuerdo, y la oposición se mantiene unificada, es sumamente difícil que el gobierno pueda pasar en esta oportunidad su solicitud de 17 días más de estado de emergencia. La oposición, en términos políticos, ciertamente no resiste más 17 días prácticamente encerrada, fundamentalmente después de las 6 de la tarde, que es cuando el proselitismo electoral es verdaderamente intenso en la sociedad dominicana. Las grandes movilizaciones de militantes y simpatizantes de los partidos políticos se produce en campaña electoral después de las 6 de la tarde, entre 6 de la tarde y 10 de la noche, en esa parte. Y entonces este toque de queda prácticamente tiene encerrada a la oposición política. Faltando 25 días en este momento para las elecciones presidenciales y congresuales, la oposición entiende que no es posible continuar en la situación que está, sino que tiene que tener la oportunidad de salir a las calles, hacer los contactos sin las limitaciones de lo que significa un toque de queda. Eso es desde el punto de vista político, ¿verdad que sí? Porque desde el punto de vista de la salud del pueblo dominicano, desde el punto de vista del altísimo contagio de coronavirus que tenemos, entonces es muy difícil la situación que se presenta. Claro, el gobierno a través del Ministerio de Salud Pública ha insistido en 2 aspectos que le dan un poco de razón a la oposición. Primero, los internos por coronavirus siguen reduciéndose y los que están en cuidados intensivos continúan disminuyendo. Y la letalidad por el virus también continúa disminuyendo. Hoy tenemos ciertamente 6 nuevos fallecidos, al igual que ayer, al igual que las últimas 24 horas. Ayer fueron 5 y los 5 fueron en Santo Domingo, el Distrito Nacional. Hoy tenemos 6 fallecidos y 5 son en Santo Domingo, el Distrito Nacional, y 1 en San Cristóbal. Es decir, los 3 puntos más críticos en que hemos insistido aquí en el patrón de la tarde. Entonces, viendo toda esta situación, aparenta que el gobierno y la oposición lo que deberían de hacer es llegar a un nuevo acuerdo. El gobierno definitivamente tiene que comprometerse a que ya no habrá más solicitudes de estado de emergencia. Que si llega a un acuerdo con la oposición de 8 o 10 días más de estado de emergencia, que eso sea definitivo, porque es que no es posible ya, porque óyeme, hay serias preocupaciones en lo que tiene que ver con la normalización de las actividades comerciales y económicas de 8 de la mañana a 5 de la tarde. La sociedad dominicana está normal hasta las 5 de la tarde, prácticamente todas las actividades. Y entonces lo que está influyendo en este momento es exclusivamente el toque de queda. Y el gobierno debe determinar si es que en horas de la noche el contagio se va a disparar. Pues el contagio sigue altísimo. Hoy tenemos cerca de 400 nuevos casos. Yo entiendo perfectamente que es en la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional y San Cristóbal, la inmensa mayoría de los contagios. Pero aún así yo creo que
tanto el gobierno como la oposición deben de flexibilizar sus posiciones. La oposición debe de romper con su radicalismo, de rechazar totalmente la solicitud de extensión del estado de emergencia. Y el gobierno debe ceder en el sentido de que 17 días es muy elevada esa cantidad y comprometerse a que sería, si no hay una explosión de contagio, de que sería la última, porque no es posible que tú mantengas este toque de queda hasta el 30 del mes de junio y que entonces la oposición solo pueda salir a las calles 4 días, 3 días, porque la Junta Central Electoral exige que 48 horas antes hay que parar el proselitismo. Así es que yo creo que de ambas partes se deben de flexibilizar las posiciones, que el gobierno ceda, reduzca la cantidad de días y que se comprometa que es la última, al menos hasta que se realicen las elecciones. Y que la oposición entonces flexibilice su posición y acepte un acuerdo con el gobierno. Yo creo que esa es la salida más razonable. Sé que paso contigo, Nelson Peralta.